y a las 7 de la noche con 25 minutos voy a conversar con el doctor Felix Drexler, profesor del Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité en Berlín, Alemania. El profesor Drexler trabaja desde hace más de 15 años con enfermedades virales emergentes, es decir, trabaja con virus que aparecen de manera novedosa en una población. Su trabajo se enfoca en el diagnóstico de enfermedades virales en Latinoamérica y ha investigado durante más de 5 años en colaboración con la doctora Eugenia Corrales y el doctor Andrés Moreira del Laboratorio de Virología de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, doctor Drexler. Gracias por atendernos en Berlín y por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches y gracias por invitarme. Pandemia, los distintos países han adoptado estrategias muy distintas para contener el coronavirus. ¿Cómo definiría usted la estrategia aplicada por Alemania hasta ahora? Bueno, la estrategia de Alemania se ha enfocado sobre todo en el aislamiento de contactos, la reducción de contactos sociales y el testeo temprano de casos probables. Y son sobre todo estas medidas que han ayudado a disminuir el número de casos y el colapso del sistema médico, muy probablemente en comparación con algunas regiones de otros países europeos, como lo hemos visto en el norte de Italia. Yo me atrevería a decir que, por lo que me parece, las estrategias adoptadas por Costa Rica y Alemania son muy similares en este aspecto. Doctor Drexler, uno de los grandes interrogantes en distintos países es cómo reabrir el funcionamiento de la economía. ¿Cómo están razonando en Alemania la apertura de su economía? ¿Es gradual? ¿En qué consiste esa gradualidad? Bueno, no soy economista y es difícil juzgar qué exactamente es lo mejor para mantener la economía de un país funcionando. Como cientista, como biólogo, yo diría que tenemos que entender mucho más sobre el virus todavía. Es impresionante el avance que hemos obtenido como comunidad científica durante los últimos meses, pero hay mucho que aprender todavía. La apertura, como usted dijo, en Alemania ha sido gradual. Y ahora, bueno, yo diría que cabe ver el efecto que tiene esta apertura en el número de casos. Ojalá no tengamos una segunda ola masiva de casos. Espero que se pueda evitar esta segunda ola. Realmente lo espero y todo depende de la gente, depende de cómo las personas mantienen el distanciamiento social y las medidas básicas de higiene durante esta apertura de la economía. Doctor, ¿cómo evalúa usted el riesgo de que una apertura apresurada o prematura genere un disparo en los contagios y en las muertes de COVID-19? Pues exactamente, esto es mi preocupación, es la preocupación de los políticos, de los cientistas, que no lo saben, simplemente no lo sabemos todavía. Yo creo que sí tenemos que contar con la responsabilidad de cada uno para lograr juntos a evitar una segunda ola, porque el sistema médico ni en Alemania ni en otros países es capaz de cuidar de un número tan grande, tan elevado de casos. Doctor, Alemania es uno de los países que más avanzó en el estudio del coronavirus. ¿Qué sabemos de nuevo sobre esta enfermedad? ¿Qué hemos aprendido en estos 4 meses? Bueno, realmente, como dije ya, es impresionante la velocidad del avance del conocimiento. Hemos aprendido muchísimo en Alemania y en otros países. Hemos aprendido que personas asintomáticas desgraciadamente sí son capaces de transmitir el virus a otros.
Hemos sobre todo aprendido juntos que es mucho más que un resfriado común que causa el nuevo coronavirus. Son distintos compartimientos del cuerpo humano que son bastante afectados y tenemos que aprender mucho más cómo evitar tantos enfermos y tantas muertes. Yo diría finalmente que es muy importante que estamos aprendiendo que nuestras esperanzas, tal vez precoces, de que algunos medicamentos ya existentes en el mercado puedan salvar al individuo, no sean de hecho verídicos. Y el mejor ejemplo es la hidroxicloroquina, que a pesar de que ha sido promovido muy temprano durante la pandemia, según un estudio que ha salido ayer en un periódico médico muy prestigioso, no parece ayudar. Parece de hecho causar más daño que ayuda. Claro que son informaciones preliminares y necesitamos más estudios para realmente entender, pero hay que tener mucho cuidado y realmente adherir a las recomendaciones de las autoridades públicas en lo que se debe hacer y trabajar estas cuestiones de salud junto con el cuerpo médico de cada país. Doctor Drexler, hay numerosos estudios en marcha para encontrar una vacuna. ¿Podría usted mencionar los más prometedores para hallar una vacuna según su opinión? ¿Cuánto tiempo podría demorar esta vacuna en llegar? Mira, de hecho, como usted dijo, hay varios estudios, hay distintas maneras de construcción de una vacuna. Yo diría que en este momento es muy temprano para decir cuál sería la mejor vacuna, la más promesora. Yo diría que seguramente necesitaremos de más de una vacuna, probablemente porque la cuestión es cómo vamos a lograr abastecer globalmente la demanda de vacuna. Yo diría que hay espacio para distintas vacunas, de distintas empresas, de distintas universidades y es sobre todo necesario entender cómo vamos a poder proteger una enfermedad respiratoria. Esto no es fácil. Cualquier vacuna tendría que no solamente proteger a la salud del individuo, pero también disminuir la infecciosidad de este individuo. Y esto no es fácil porque a pesar de que tal vez un individuo sea protegido para no morirse de COVID-19, la gran cuestión es si este individuo es también protegido de contaminar a sus contactos. Y esto todavía cabe a entender. Entonces vamos a ver. Hay mucho que hacer y mucho que entender. Seguro que tal vez las primeras vacunas serán disponibles finales de este año, 2020, pero yo diría que es más para 2021 que podemos tener esperanza de vacunas que existen, que sean disponibles y que funcionen. ¿Qué posibilidades cree usted que existen para que esta vacuna pueda ser compartida de manera gratuita y de acceso universal en todos los países que la requieran? Pues nuevamente no soy economista y si esta vacuna será disponible gratuitamente, no lo sé decir. Yo diría como cientista que es muy claro que la pandemia es global y la vacuna también debería ser global porque si dejamos varios lugares del mundo inatendidos por vacunación, es claro que nunca vamos a lograr controlar la transmisión del virus. Entonces sí que estoy convencido que el acceso debe ser universal. Ahora, si gratuito, no lo sé decir. El virus ha tenido un saldo de muertes muy diferente en distintos países y ha sido especialmente mortal en Estados Unidos, en Italia y en Brasil. La diferencia en la cantidad de muertes podría atribuirse a cepas o a características del medio ambiente o a las estrategias de política sanitaria que cada país aplicó para contener los contagios.
Es una pregunta muy importante. De hecho, sabemos cada vez más que el virus es global. Distintos linajes del virus circulan globalmente al mismo tiempo en un único país. Por ejemplo, en Costa Rica, el INCIENSA ya ha publicado 6 genomas de virus aislados de pacientes en Costa Rica y son distintos linajes de distintos lugares, lo que muestra claramente que hay diversas introducciones del virus en Costa Rica como en cualquier otro país. Y por lo que sabemos hasta ahora, no debemos atribuir una patogenicidad, o sea, una virulencia, una capacidad de causar enfermedad a las distintas linajes. Son distintas, sí, pero sobre todo lo que causa la aparente diferencia en muertes y en casos es la manera de cuarentena, que ha sido bastante diferente en los distintos países en diferentes momentos y de diferentes maneras se han establecido medidas de cuarentena. Entonces esto ha contribuido para las diferencias en muertes en los distintos países, pero también el testeo, el diagnóstico es muy diferente. Lugares como Alemania, que han empezado muy temprano a testar bastante gente, han podido diagnosticar de una manera mucho más eficaz los casos más asintomáticos, o sea, las personas menos enfermos. En cuanto a otros países han, sobre todo al inicio de la pandemia en su país, testado personas muy enfermas. Entonces esto ha contribuido bastante a un número aparentemente mucho más grande de muertes por infectados en distintos países. Pero no hay ninguna diferencia, por lo que parece, en la susceptibilidad a enfermedad en las distintas regiones del mundo hasta ahora. Esto es el conocimiento que tenemos hoy. Doctor Drexler, muchas gracias por el tiempo que le dedicó a Costa Rica Noticias. Un gran saludo desde el trópico para ustedes en Alemania. Muchas gracias más una vez y buenas noches. A las 7 de la noche con 38 minutos nos vamos a una pausa comercial y ya venimos con más información.